Imagina por un momento que en la ciudad donde vives, el sistema de alcantarillado deja de funcionar por completo. Los desperdicios se acumulan en las calles, el agua limpia deja de fluir y, en cuestión de días, la ciudad entera se colapsa bajo su propia basura. Este escenario catastrófico es exactamente lo que le está ocurriendo a tu cerebro en este preciso instante si tienes más de 60 años y sientes que tu memoria ya no es la misma. Durante décadas, la medicina se ha obsesionado con las neuronas, pero ha ignorado el medio en el que flotan, el líquido cefalorraquídeo. No estamos aquí para hablar de olvidos comunes o de la edad. Estamos aquí para realizar una investigación técnica sobre la estasis del líquido cefalorraquídeo. Tu cerebro produce cerca de medio litro de este fluido cada 24 horas, y su misión es actuar como un sistema de lavado a presión que arrastra las toxinas hacia afuera. Si ese fluido no circula, tu cerebro está, literalmente, flotando en sus propios desechos metabólicos. En los próximos 30 minutos, vamos a desglosar por qué tu neblina mental no es una falta de fósforo, sino un fallo crítico en la fontanería de tu cráneo. Hasta hace muy poco, la ciencia no entendía cómo el cerebro se limpiaba, ya que carece de vasos linfáticos tradicionales como el resto del cuerpo. Pero en 2026, el enfoque ha cambiado radicalmente con el estudio profundo del sistema linfático. Este es un mecanismo hidráulico fascinante que solo se activa cuando duermes profundamente. Durante el sueño, tus neuronas se encogen físicamente, reduciendo su volumen en casi un 60%. Este encogimiento crea canales abiertos entre las células, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo pase como una marea purificadora, arrastrando consigo la proteína beta-amiloide y la proteína tau, los dos desechos tóxicos que todos los investigadores asocian con el Alzheimer. Pero aquí está la pista del crimen: para que este lavado ocurra, se necesita una presión hidrostática perfecta. Si tu sistema de drenaje está bloqueado por una mala postura cervical o por una deshidratación crónica de los tejidos, el lavado no ocurre. Te despiertas con el cerebro sucio, sintiendo esa pesadez y lentitud mental que muchos confunden con el envejecimiento, pero que es, en realidad, una intoxicación metabólica por falta de flujo. ¿Cómo se produce esta estasis o estancamiento? El líquido cefalorraquídeo debe viajar desde los ventrículos cerebrales, bajar por la médula espinal y ser reabsorbido en la sangre. Es un circuito cerrado. Sin embargo, después de los 60 años, el tejido conectivo que rodea la columna, las meninges, tiende a volverse rígido y calcificado. Esta rigidez crea una resistencia al flujo. El líquido se acumula en el cráneo, elevando la presión intracraneal silenciosa. No es una presión que te haga explotar la cabeza, pero es suficiente para comprimir los microvasos sanguíneos que alimentan a tus neuronas más delicadas. Es una asfixia lenta. Estás viviendo con un cerebro que está bajo una presión constante, lo que provoca que tus neuronas operen en un estado de estrés permanente. Esta es la verdadera razón por la que pierdes el hilo de las conversaciones o te cuesta concentrarte. Tus células cerebrales están intentando trabajar mientras están sumergidas en un fluido estancado que ya no tiene nutrientes y que está saturado de toxinas químicas. Pero no estamos aquí solo para identificar el desastre, estamos aquí para entregarte las herramientas de ingeniería biológica para solucionarlo. En el próximo bloque de este protocolo, vamos a revelar por qué la posición en la que duermes es el factor determinante en la eficiencia de tu sistema linfático. Para entender cómo limpiar tu cerebro, primero debemos entender qué es lo que mueve el líquido. El líquido cefalorraquídeo no tiene una bomba propia como el corazón, pero depende de un fenómeno físico llamado flujo pulsátil. Cada vez que tu corazón late, envía una onda de presión hacia las arterias cerebrales. Al expandirse estas arterias dentro del cráneo, que es una caja cerrada de hueso rígido, empujan el líquido cefalorraquídeo, obligándolo a circular. Pero aquí está el problema técnico después de los 60 años, la rigidez arterial. Si tus arterias están endurecidas por la calcificación o la inflamación, ya no se expanden con la misma fuerza. La bomba pierde potencia. El líquido ya no sube con la presión suficiente para realizar el lavado profundo entre las neuronas. Estás viviendo con un sistema de limpieza que apenas gotea,
dejando que los sedimentos de calcio y las proteínas oxidadas se asienten en el fondo de tus ventrículos cerebrales, apagando lentamente tus funciones cognitivas más brillantes. Pero hay un segundo motor que la medicina convencional ignora por completo: tu diafragma. Existe una conexión mecánica directa entre la presión de tu abdomen y la presión dentro de tu columna vertebral. Cuando inhalas profundamente, cambias la presión intratorácica, lo que literalmente succiona el líquido cefalorraquídeo desde el cerebro hacia abajo por la médula espinal. Al exhalar, el flujo se invierte. Es un sistema de pistón biológico. Sin embargo, la mayoría de los adultos mayores de 65 años practican lo que llamamos respiración clavicular o superficial. No mueven el diafragma. Al no moverlo, el pistón se detiene. El líquido cefalorraquídeo entra en un estado de estancamiento o estasis. Esta falta de movimiento mecánico es la razón por la cual muchas personas se despiertan con esa sensación de cabeza pesada o mareos leves. Su cerebro no ha tenido un ciclo de lavado completo porque su respiración nocturna fue demasiado débil para mover el fluido hacia las válvulas de drenaje. El destino final de este viaje de limpieza son las granulaciones aracnoideas, unas válvulas microscópicas que permiten que el líquido sucio salga del cráneo y entre en el flujo sanguíneo venoso para ser filtrado por tus riñones e hígado. Piénsalas como el filtro de salida de una lavadora. El gran descubrimiento de este año es que estas válvulas son extremadamente sensibles a la glicación. Si consumes azúcares refinados o tienes la insulina alta, estas válvulas se pegan, se vuelven rígidas y dejan de abrirse correctamente. La presión dentro de tu cerebro empieza a subir de forma milimétrica pero constante. Es lo que en protocolo vital llamamos hidrocefalia de presión normal, una condición que muchos médicos confunden con el Parkinson o el Alzheimer porque causa problemas al caminar y pérdida de memoria. Ahora que comprendes que tu cerebro depende de una bomba arterial y un pistón respiratorio para mantenerse limpio, te estarás preguntando, ¿cómo puedo reactivar este flujo sin necesidad de máquinas? La respuesta se encuentra en la gravedad y la geometría del sueño. Existe una posición específica, descubierta en estudios de resonancia magnética dinámica, que maximiza el drenaje del sistema linfático en un 40%. En el próximo bloque, vamos a desglosar el protocolo de dormir para limpiar. Vamos a ver por qué dormir boca arriba podría ser el mayor error que estás cometiendo para tu salud cerebral y cómo una simple inclinación de tu almohada puede activar el lavado a presión de tu líquido cefalorraquídeo mientras descansas. Prepárate, porque vamos a entrar en la parte práctica de la ingeniería del sueño para recuperar tu claridad mental. Aquí es donde la mayoría de las personas mayores de 60 años cometen el error técnico más grave de su rutina diaria, y lo hacen precisamente mientras creen que están descansando. La ciencia avanzada del sistema linfático ha demostrado, mediante el uso de resonancias magnéticas de contraste dinámico, que la posición supina, es decir, dormir boca arriba, es la menos eficiente, con diferencia, para limpiar el parénquima cerebral. Debes visualizar tu cerebro como una masa densa que, al estar boca arriba, es empujada por la gravedad hacia la parte posterior del cráneo. Este desplazamiento físico comprime los vasos sanguíneos y los espacios perivasculares, conocidos como espacios de Virchow-Robin, por donde debería fluir libremente el líquido cefalorraquídeo. Es el equivalente biológico a intentar lavar una tubería de alta presión mientras alguien está pisando la manguera con todo su peso. En esta posición, el drenaje venoso se ralentiza drásticamente, lo que eleva la presión intracraneal y detiene por completo el lavado a presión de las proteínas neurotóxicas. Si te despiertas con esa sensación de pesadez en la nuca o con una neblina mental que tarda horas en disiparse, tu postura nocturna ha estado saboteando activamente tu fontanería cerebral durante 8 horas seguidas, obligando a tus neuronas a flotar en una piscina estancada de desechos químicos. ¿Por qué específicamente el lado derecho y no el izquierdo? La respuesta técnica reside en la arquitectura asimétrica de tu sistema circulatorio y la ubicación del corazón. Al dormir sobre el lado derecho, facilitas mecánicamente el retorno venoso hacia la aurícula derecha, reduciendo la presión en las venas yugulares internas del cuello. Esta caída de la presión venosa actúa como una aspiradora biológica de alta potencia,
succionando el líquido cefalorraquídeo cargado de basura fuera del cerebro con una eficiencia un 40% mayor que en cualquier otra postura conocida. En esta posición lateral, los astrocitos, las células que controlan el flujo de limpieza, se expanden y abren los canales del sistema linfático, permitiendo que la marea de limpieza fluya sin obstáculos desde la corteza prefrontal hasta las válvulas de salida. Dormir de lado no es una cuestión de comodidad, es una maniobra de ingeniería crítica para evitar la acumulación de placa amiloide en tus centros de memoria. Pero podemos elevar este protocolo de limpieza a un nivel de maestría mediante la inclinación terapéutica de la cama. Los estudios de hidrodinámica craneal indican que dormir en una superficie completamente plana no es el diseño biomecánico ideal para el ser humano moderno, especialmente después de los 65 años cuando las válvulas de drenaje pierden elasticidad. Al elevar la cabecera de la cama a apenas 15 grados, lo que equivale a unos 15 o 20 centímetros de elevación, estamos alterando la gradiente de presión hidrostática de todo el eje espinal. Esta pequeña pero poderosa inclinación utiliza la gravedad para ayudar a que el líquido cefalorraquídeo caiga y fluya de forma natural hacia los canales de drenaje de la médula espinal durante la noche. Es la diferencia técnica entre un desagüe plano que se encharca y acumula sedimentos, y uno con la inclinación perfecta que se vacía por completo por la fuerza de la física. Si tu sangre está demasiado espesa o si carece de los electrolitos conductores correctos, el flujo de limpieza se detiene por falta de presión osmótica. En el próximo bloque, vamos a desglosar el protocolo de hidratación salina de precisión. Vamos a ver por qué beber 2 litros de agua pura es, paradójicamente, lo peor que puedes hacer para tu limpieza cerebral y cómo una proporción exacta de sales minerales en el momento adecuado actúa como el motor químico que empuja el líquido de limpieza hacia las capas más profundas de tu corteza cerebral. Prepárate, porque vamos a entrar en la química del agua biológica y el secreto de la hidratación intracraneal. Uno de los errores más comunes, y técnicamente más peligrosos, que comete la población mayor de 60 años es la creencia ciega de que beber grandes cantidades de agua pura o altamente filtrada es sinónimo de salud cerebral. Sin embargo, desde la perspectiva de la neurofísica, el agua destilada o con baja mineralización puede ser el peor enemigo de tu limpieza interna. Debes entender que el líquido cefalorraquídeo no es simplemente agua, es un suero biológico altamente conductor y equilibrado. Si bebes agua sin los electrolitos adecuados, diluyes peligrosamente la concentración de sodio en tu flujo sanguíneo, un estado clínico conocido como hiponatremia dilucional. Cuando esto ocurre, la presión osmótica cambia de forma catastrófica, el agua, buscando equilibrio, intenta entrar a la fuerza en tus neuronas, provocando un edema citotóxico microscópico. Esta hinchazón de las células cerebrales cierra físicamente los canales linfáticos que tanto esfuerzo nos ha costado abrir. En lugar de lavar los desechos, el exceso de agua pura atasca la fontanería, deteniendo el flujo de limpieza y agravando la neblina mental. Para lavar un cerebro de forma eficiente, no necesitas agua, necesitas un detergente electrolítico que mantenga el gradiente de presión necesario para succionar las toxinas. Para que el líquido de limpieza pueda penetrar en la densidad del parénquima cerebral, debe atravesar la barrera hematoencefálica, el filtro biológico más estricto y sofisticado de tu anatomía. Esta barrera no permite el paso libre de fluidos, utiliza sistemas de transporte activo que dependen de una energía específica, la ATPasa de sodio-potasio. Si tus niveles de sales minerales son deficientes debido a décadas de seguir dietas hiposódicas mal interpretadas, estas bombas de membrana pierden su potencia de empuje. El líquido cefalorraquídeo se vuelve espeso, con una viscosidad elevada, y carece de la carga eléctrica necesaria para despegar la proteína beta-amiloide de las neuronas. La sal mineral de alta calidad, como la sal de mar gris o la sal del Himalaya, no es el villano que te han contado. Es el combustible hidráulico de tu cráneo. Al introducir el ratio exacto de estos minerales en tu agua, estás alterando la osmolaridad de tu suero, permitiendo que el fluido sea transportado con fuerza hacia el interior del tejido, realizando un lavado profundo que llega hasta las mitocondrias de tus neuronas más vulnerables. Pero el sodio es solo el inicio del proceso químico.
Para que el cerebro se encoja durante la noche y deje paso libre a la marea de limpieza, necesitamos que el magnesio y el potasio actúen como reguladores del volumen celular. Es un proceso de intercambio iónico de precisión absoluta. Sin suficiente potasio dentro de la célula y magnesio bloqueando los canales de calcio, las neuronas permanecen en un estado de hinchazón o excitación constante, bloqueando mecánicamente el paso del líquido cefalorraquídeo hacia los espacios profundos. Es aquí donde el protocolo vital se separa de cualquier consejo genérico. La suplementación estratégica con malato de magnesio y gluconato de potasio antes de dormir no tiene un fin relajante, sino un objetivo de ingeniería osmótica. Estamos escurriendo el exceso de fluido de las células, creando el espacio intersticial necesario para que la marea linfática barra con los radicales libres y los restos de lipofuscina que se han oxidado durante tu jornada. Estás transformando tu arquitectura cerebral de una esponja saturada de suciedad a un sistema de filtrado de alta velocidad. En el próximo bloque, vamos a desglosar el protocolo de bombeo espinal. Vamos a ver por qué la forma en que expandes tus costillas inferiores puede ser la diferencia definitiva entre un cerebro que se oxigena y uno que se asfixia en sus propios residuos metabólicos. Prepárate para aprender la maniobra física que reseteará tu presión intracraneal. Hemos corregido la postura y hemos optimizado la química del fluido, pero ahora necesitamos activar el motor mecánico que forzará el lavado. La mayoría de las personas creen que el líquido cefalorraquídeo se mueve solo por el latido del corazón, pero la verdadera fuerza de propulsión reside en tu diafragma. Existe un fenómeno en biofísica llamado acoplamiento torácico-lumbar. Cuando inhalas expandiendo la parte baja de tus costillas, generas una presión negativa en tu tórax que actúa como una aspiradora para el sistema venoso y, por consecuencia, para el sistema linfático. Sin embargo, si tu respiración es corta y pectoral, la típica respiración del estrés, este motor está apagado. Tu líquido cefalorraquídeo entra en una inercia metabólica. En este estado, el fluido se estanca en la base de la médula, acumulando desechos proteicos que deberían estar subiendo hacia el cerebro para ser filtrados. Aquí tienes la maniobra técnica para resetear tu presión intracraneal. Se basa en la dinámica de fluidos de Monro-Keyes. Siéntate con la espalda recta y exhala todo el aire de tus pulmones. En ese estado de vacío, realiza una inhalación profunda y lenta a través de la nariz, pero no infles el pecho, expande tu abdomen y tus costillas laterales. Al llegar al máximo de tu capacidad, sostén el aire y realiza una ligera contracción de los músculos del suelo pélvico y del abdomen inferior. Esta contracción eleva la presión intratecal, empujando físicamente el líquido cefalorraquídeo hacia arriba, a través del foramen magno, inundando los ventrículos cerebrales con fluido fresco y oxigenado. Mantén esta presión durante 5 segundos y luego exhala de forma explosiva por la boca. Al exhalar así, generas un vacío repentino que succiona las toxinas acumuladas hacia el canal espinal para su posterior eliminación venosa. No es un ejercicio de relajación, es una intervención hidráulica para desatascar los conductos de tu mente. Para que este bombeo sea efectivo, el canal por donde viaja el líquido debe estar libre de obstrucciones mecánicas. Aquí es donde entra la importancia de la duramadre, la membrana externa que protege tu sistema nervioso. Con la edad y el sedentarismo, esta membrana se adhiere a las vértebras, limitando el espacio disponible para el flujo del líquido. Realizar ligeros movimientos de flexión y extensión cervical mientras realizas la técnica de respiración ayuda a despegar estas adherencias. Estás recuperando la elasticidad dural. Al liberar este espacio, reduces la resistencia al flujo, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo viaje a una velocidad un 20% mayor. Estás eliminando el ruido eléctrico de tu sistema nervioso y permitiendo que tus neuronas se comuniquen en un medio limpio y fluido. Este es el secreto de los grandes maestros de la meditación y de los atletas de élite. Mantienen su fontanería interna en un estado de flujo constante, evitando que la basura metabólica apague sus capacidades cognitivas superiores. Has aprendido a colocar tu cuerpo, a preparar tu química y a activar tu motor interno. Ahora, el círculo debe cerrarse.
No sirve de nada limpiar el cerebro una vez si no sabemos cómo mantener ese estado de pureza linfática durante los próximos 10 años. En el bloque final, vamos a integrar todos estos conceptos en una hoja de ruta de mantenimiento cerebral. Vamos a ver cómo detectar los signos de estancamiento antes de que se conviertan en pérdida de memoria y cómo blindar tu sistema de alcantarillado craneal para que tu agudeza mental sea tu mayor activo en la madurez. Prepárate para el manifiesto final de tu reconstrucción cognitiva. Para que todo lo que has aprendido hoy se convierta en una realidad biológica, debemos entender la cronobiología del flujo. Tu sistema linfático no opera a la misma intensidad durante las 24 horas del día. Existe una ventana de limpieza de alta eficiencia que se abre exactamente 90 minutos después de que concilias el sueño profundo. Si interrumpes este ciclo con luces azules o cenas tardías que elevan la insulina, estás cerrando la compuerta de drenaje justo cuando el cerebro más lo necesita. La ingeniería de tu longevidad depende de que respetes esta ventana. Al aplicar el protocolo de hidratación osmótica y la postura lateral derecha, estás asegurando que esa ventana de 90 minutos sea aprovechada al 100%. Estás permitiendo que la marea de líquido cefalorraquídeo realice un ciclo de lavado completo, eliminando no solo la proteína beta-amiloide, sino también el estrés oxidativo acumulado por la exposición a campos electromagnéticos y toxinas ambientales del día. No es solo dormir, es realizar una limpieza química programada. Al mantener tu líquido cefalorraquídeo en constante movimiento, estás enviando una señal a las células más importantes de tu sistema inmune cerebral, la microglía. Cuando el cerebro está sucio y el líquido está estancado, la microglía entra en un estado proinflamatorio, atacando tus propias sinapsis en un intento desesperado por limpiar el desorden. Pero cuando restauras el flujo hidrodinámico, estas células cambian su fenotipo hacia un estado de vigilancia y reparación. Empiezan a reparar las vainas de mielina y a fortalecer las conexiones que forman tus recuerdos. Estás pasando de una arquitectura cerebral en estado de sitio a una ciudad vibrante y en constante renovación. Tu agudeza mental después de los 65 años depende exclusivamente de esta capacidad de mantenimiento interno. Eres el ingeniero jefe de un sistema que, si se mantiene limpio, tiene la capacidad de procesar información con la misma velocidad que en tu juventud. A partir de este momento, dejas de ser un observador pasivo de tu declive cognitivo. Tienes en tus manos el conocimiento para manipular la presión hidrostática de tu cráneo, para optimizar la química de tu detergente cerebral y para utilizar la gravedad como una herramienta de mantenimiento preventivo. El miedo al Alzheimer y a la pérdida de memoria empieza a disiparse cuando comprendes que la mayoría de estos problemas son fallos técnicos de fontanería y no destinos genéticos inevitables. Tienes el poder de mantener tu sistema de alcantarillado craneal operando al máximo rendimiento durante las próximas décadas. Tu lucidez, tu capacidad de aprender nuevas habilidades y tu presencia mental son los activos más valiosos que posees, y hoy has aprendido a blindarlos desde la raíz biológica. Estás reclamando tu derecho a una madurez llena de propósito, energía y una mente cristalina que no se deja apagar por los sedimentos del tiempo. Si este viaje por la infraestructura oculta de tu cerebro te ha devuelto la claridad y la esperanza, comparte esta investigación con aquellos que aún luchan contra la neblina mental y el olvido. Ayúdalos a entender que su cerebro no está muriendo, solo necesita una limpieza profunda. Suscríbete a Protocolo Vital y activa todas las notificaciones, porque nuestra misión de reconstrucción humana apenas está comenzando. Recuerda, en este canal no te pedimos que creas, te pedimos que comprendas la ingeniería de tu propio cuerpo. Deja un comentario con la palabra fluido si hoy has decidido activar el sistema de lavado de tu cerebro. Soy Álvaro, y esto es Protocolo Vital. Tu mente es tu templo más sagrado. Asegúrate de que el agua siempre corra limpia. Nos vemos en la próxima reconstrucción.